Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimados oyentes, según sea la hora y el lugar donde se encuentren escuchando este último programa del año. Como siempre, les habla y les saluda una vez más el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, que les ha acompañado cada semana del año con el agua fresca y limpia de la Palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos a este último mensaje del año de nuestro programa Encuentros. Llegamos así, estimado oyente, casi al final del año. Y por las fechas en que estamos, evidentemente en nuestro último programa, hoy se impone hablar lógicamente del tema de la Navidad. Pero lo haremos como siempre desde un ángulo diferente pero bíblico. Los que son seguidores del canal hace años recordarán el mensaje de hoy que hemos actualizado, pero no podemos cambiar el formato ni el guión porque el mensaje es y debe ser siempre el mismo por estas fechas. Así que dividiremos el mensaje de hoy en tres partes. Primero, por un lado, enseñaremos correctamente el asunto de la fecha de la Navidad. Segundo, enseñaremos por qué se celebra en diciembre la Navidad. Y en tercer lugar, enseñaremos correctamente el significado de la Navidad. Así que, sin más dilación, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte del programa. Empezaremos diciendo algo objetivo de este tema, y es que la Navidad bíblica es más que evidente que no fue en diciembre, estimado oyente. Sí, ha oído bien, no fue en diciembre, es decir, no fue en invierno. Hay sobradas razones de estudio interno en los evangelios que evidencian que la Navidad no pudo haber sido nunca en época de frío, y nombraremos tan solo dos evidencias de que esto es así. La primera evidencia racional la tenemos en Lucas capítulo 2, versículo 8, donde allí se dice que había pastores en la región que cuidaban a la intemperie su rebaño en las vigilias de la noche. Con este dato la pregunta lógica es: ¿qué hacían los rebaños y los pastores a la intemperie en plena noche fría invernal de diciembre en la región montañosa de Belén? Es evidente que nadie en su sano juicio se pondría a cuidar rebaños a la intemperie en medio de la noche fría de nieve, o quizás lluviosa, en pleno diciembre. Aparte de que en pleno diciembre nevado no hay pastos en las montañas para dar de comer a los rebaños. Belén está situada en las montañas y recibe frecuentes nevadas en estas épocas, especialmente durante el mes de diciembre. Por lo tanto, con esta evidencia sencilla de Lucas capítulo 2, versículo 8, queda descartado que Jesús naciera en diciembre porque los pastores fueron a ver al niño cuando el ángel les avisó. La segunda evidencia de que Jesús no pudo haber nacido en diciembre, es decir, en invierno, es el censo que narra Lucas capítulo 2, versículo 1, donde dice que aconteció en aquellos días que Augusto el César promulgó un edicto en el que todo el mundo fuese a empadronarse en su ciudad. Entonces José, desde la región de Galilea, en la ciudad de Nazaret, donde vivía, subió a la región de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer. Ante este relato histórico, es más que evidente que, si un emperador quería saber más o menos objetivamente y de forma correcta la población real de su imperio, ni por asomo mandaría hacer un censo en pleno invierno, en donde la gente tendría que trasladarse peligrosamente a sus lugares de origen para empadronarse con el riesgo de su salud y su vida. Entonces,
las personas enfermas, los mayores de edad, los niños y demás personas inválidas no podrían hacer el recorrido con la comodidad para trasladarse a sus lugares de origen en pleno invierno, con el consiguiente riesgo de enfermar y morir. Si había muerte poblacional, no habría quien trabajara luego las tierras del emperador, y si no había quien trabajara las tierras del imperio, no habría frutos ni impuestos para el imperio. Por lo tanto, es de pura lógica que hacer el censo en diciembre no era lógico ni rentable, y haría menguar el número de personas productivas para el imperio. No habría sido inteligente por parte del emperador ni sus consejeros hacer un censo en pleno invierno, del cual daría un resultado negativo. Es pura lógica, estimado oyente, por lo tanto, queda también descartado con este nuevo argumento histórico y bíblico que Jesús naciera en diciembre. Ahora, aunque la Biblia no diga exactamente la estación en que pudo haber nacido Jesús, a nuestro juicio, quizás más bien pudo haber nacido en primavera o en otoño, ya que el verano queda también descartado porque esa estación tiene sus inconvenientes climáticos. Ahora, lo cierto, y muy cierto es que es más que indudable, históricamente hablando, que Jesús es un personaje histórico real, aunque no sepamos con exactitud el día de su nacimiento. Los historiadores seculares, la literatura, el arte, el calendario, la arqueología, la misma Biblia y hasta sus enemigos evidencian objetivamente la realidad existencial de Jesús como un personaje histórico indudable. A nuestro juicio, lo importante no es cuándo nació Jesús. Lo importante es que Jesús nació y que su nacimiento tiene un efecto benefactor para todos los hombres, y ese efecto benefactor espiritual llega hasta nuestros días, que es lo que compartiremos en los siguientes minutos del programa. No importa cuándo se celebre el nacimiento de Jesús, estimado oyente. Lo importante es que elijamos un día para honrar y celebrar el nacimiento de Jesús, el personaje más importante de toda la historia de la humanidad. ¿Y qué mejor momento para celebrar su nacimiento que aprovechar una fecha errada, pagana y falsamente religiosa? Precisamente en estos días son los ideales para mostrar al mundo la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema de la Navidad, y a la vez es el tiempo ideal para enseñar a las personas que, primero, Jesús no nació en estas fechas, y segundo, enseñar el verdadero sentido de la Navidad. ¿Por qué no hacerlo en estas fechas? Es pura practicidad, estimado oyente. Hay gente que se raja las vestiduras porque celebramos en esta fecha el nacimiento de Jesús, nuestro sol de justicia. Pero preguntamos a esos puntillosos, entonces, ¿cuándo celebraría usted el nacimiento de Jesús? Si no lo hace en diciembre, ¿cuándo lo haría? Y si lo hiciera en otra fecha, ¿quién se enteraría de que lo está haciendo? ¿Acaso lo anunciaría en el periódico o saldría valiente a anunciar públicamente en otra fecha el nacimiento de Jesús? Ahora, también preguntamos, si celebramos y dedicamos intensamente días a recordar la muerte de Jesús en Semana Santa, ¿por qué no dedicar también un día al año a celebrar el nacimiento de Jesús, aunque no sepamos bíblicamente hablando el día exacto? ¿Por qué no? Deme una razón poderosa para no hacerlo en estos días. ¿No son estas fechas una oportunidad excelente para decir al mundo el verdadero mensaje de la Navidad desde el ángulo correcto y presentar al Señor Jesús de forma correcta? ¿Puede demostrarme que esta no es la mejor fecha? Dejamos constancia pública que, en el Ministerio Tinajas, no nos preocupa tanto cuándo nació Jesús. Nos centramos más bien con gozo el saber que Jesús vino y nació. Eso es lo importante. Este Ministerio Tinajas y su pastorado aprovecha intensamente estas fechas cada año
para decir al mundo correctamente por qué tenía que nacer ese niño Jesús, el Mesías Salvador del mundo. Eso es lo verdaderamente importante que queremos proclamar al mundo en estas fechas en el canal cada año, y también lo haremos en el mensaje de hoy. Un mensaje que incluso en las iglesias normalmente no se enseña correctamente. En el día de hoy solo se ve la Navidad como vanidad, como un mensaje familiar, sentimental, de gran carga emocional, tremendamente consumista, centrado solo en la fiesta y la comida, y mayormente muy, pero que muy religioso. Pero, nada más lejos de la verdad bíblica. Eso no es la Navidad. Esa es la Navidad inventada por el hombre, no la Navidad bíblica. Pero por mucho que lo decimos cada año, la gente sigue haciendo lo mismo, porque a la gente le gusta más la Navidad americana, la Navidad anglosajona, la Navidad de luces, la Navidad con adornos, nieve, regalos, arbolitos, reunión familiar, fiesta, frivolidad, gastos, vanidad, soledad y vacío. Les gusta más eso que la verdadera Navidad bíblica. Entremos ahora al análisis y comentario de la segunda parte del mensaje. Veamos entonces ahora muy brevemente por qué se celebra en esta época de diciembre la Navidad. En la primera parte del programa ya hemos visto que Jesús no nació en diciembre. Entonces, ahora en esta segunda parte veamos por qué se hace y por qué se celebra en diciembre. De forma muy resumida, decimos a nuestros estimados oyentes que la razón fundamental de por qué se celebra el nacimiento de Jesús, nuestro sol de justicia, en la noche del 24 al 25 de diciembre, es porque desde el inicio de los tiempos, astronómicamente hablando, en el mundo pagano, en esa noche se celebra el solsticio de invierno, es decir, el paso de la noche más larga del año, la del día 24 al día 25, que es cuando empiezan astronómicamente hablando a crecer los días poco a poco hasta llegar al solsticio de verano, donde allá, 6 meses después, el 24 de junio, se convertirá en el día más largo del año y a la vez la noche más corta del año. Todos estos acontecimientos astronómicos son la causa de que la Navidad se haga en diciembre, porque los paganos, por siglos, lo celebraban religiosamente en esta fecha. Es decir, el mundo de las tinieblas, el mundo de la oscuridad, perdía la batalla a partir del día 24 de diciembre ante el dios Sol, que al nacer el 25 de diciembre, ese Sol empezaría a vencer día a día las tinieblas de la noche, siendo a partir del día 25 los días cada vez más largos y las noches cada vez más cortas, como ya hemos dicho. Ese inicio tan importante del día 25 de diciembre, del triunfo del sol sobre la oscuridad, se celebraba paganamente en esta fecha. Ahora, cuando el emperador Constantino, allá por el año 300 después de Cristo, permitió el cristianismo en el imperio, fue desde esa fecha que las celebraciones paganas del imperio se empezaron a reemplazar por las celebraciones cristianas, cuando algunos religiosos mal llamados cristianos de aquel entonces, apoyados por el emperador, creyeron que podían conquistar a los paganos para la religión, haciendo coincidir el mismo día de las fiestas paganas con fiestas cristianas similares, para invitarlos y así poco a poco ir ganando a los paganos para la religión cristiana, diciéndoles algo más o menos así: escuchadnos, paganos, nosotros también tenemos un Dios Sol vencedor sobre el reino de las tinieblas. Se llama Jesús, nuestro Sol de justicia. Venid, venid a celebrarlo con nosotros, paganos, venid. Nuestra fiesta es muy similar a la vuestra. Y de esa manera, hasta el día de hoy, la religión puso sus fiestas coincidiendo con las fiestas paganas para captar adeptos para la religión cristiana.
Esa idea del sol de justicia que usaron los falsos religiosos fue tomado de aquel pasaje de Malaquías capítulo 2 versículo 4 que dice Yahvé: A vosotros os nacerá un día el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Un texto claramente mesiánico atribuido al Mesías, es decir, al niño de Belén. Así que los astutos y falsos religiosos, mal llamados cristianos de aquella época, usaron la escritura para manipular a las personas y atraer así a los paganos a la iglesia. Eso es lo que hizo la falsa iglesia cristiana en su día, metiendo el paganismo en la religión. Así fue en resumen y a grandes rasgos como, desde aquel entonces, en el siglo III, cuando Constantino autorizó el cristianismo en el imperio, se fue sustituyendo al dios pagano del sol por Jesús, el sol de justicia cristiano, y así, poco a poco, fuimos llegando hasta el día de hoy con esta tradición falsa sincretista católico-romana. Por eso, estimado oyente, como dijimos al inicio, esta es la inmejorable fecha y la mejor ocasión nuestra para proclamar y aclarar tres cosas. Primero, mostrar a la gente el error cronológico del nacimiento de Jesús. Segundo, mostrar a la vez el origen pagano de la Navidad actual. Y tercero, y por último, mostrar la verdadera Navidad bíblica. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera parte del programa. Vayamos ahora, estimado oyente, al punto central que nos interesa enseñar en este último programa del año. ¿Por qué tenía que nacer Jesús? ¿Qué sentido tiene la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? Bueno, como cada año, nos aferramos a lo que dice Pedro y Pablo. Pedro dice: No dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y Pablo dice: A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Porque cada año, estimado oyente, hay nuevas personas que reciben la verdad en el canal. Estimado oyente, ¿el niño Jesús nació para qué? Cuando ese niño fuera mayor, un hombre único y perfecto que jamás pecó, sin embargo, ese hombre recibiría la justicia de Dios por las injusticias de cada hombre. Para eso nació Jesús. Repito, Jesús nació para que cuando ese niño fuera mayor, recibiría la justicia de Dios por las injusticias de cada hombre, entre ellos usted. Dios, como juez justo, necesitaba satisfacer la justicia que provocan los pecados del hombre. Dios no podía quedarse sin hacer justicia, estimado oyente. Dios es un Dios juez justo. O descargaba la justicia sobre el hombre culpable, lo mata y lo envía a la cárcel eterna, o Dios enviaba a su Hijo, haciéndose hombre para descargar en él la justicia que merece el hombre, y así quedar satisfecho y poder perdonar al hombre que cree este mensaje. Y ese hombre llamado Jesús, que recibiría la justicia divina sobre él por cada hombre, debía ser también Dios a la vez, para que pudiera perdonar al hombre sus pecados, ya que solo Dios puede perdonar los pecados, y por eso Jesús es hombre perfecto para sustituir al hombre injusto, y a la vez es Dios para poder perdonar al hombre sus pecados. Ese niño nacido que recordamos en estos días, unos 33 años más adelante de haber nacido, recibiría la justicia de Dios por las injusticias de cada hombre. El hombre es malo, estimado oyente. Todo hombre es mala persona. Todo hombre es injusto. Todo hombre es perverso. Todo hombre es delincuente ante Dios. Todo esto lo es usted y a la vez, usted y yo también hacemos injusticias cada día. Entonces, por estas dos cosas, lo que usted hace y lo que usted es, ambas cosas despiertan en Dios su ira y su justicia que Dios tiene que descargar. Entonces, con este panorama, el hombre tiene un grave problema ante Dios.
Si el hombre es injusto y hace injusticias, y en contraste Dios es justo y debe hacer justicia, ¿se da cuenta del problema del hombre delante del juez del universo, estimado oyente? Por eso, como Dios está airado y debe satisfacer la justicia que despierta el hombre injusto, o Dios descarga su justicia sobre cada hombre delincuente, los mata y los envía a todos a la cárcel eterna, o Dios decide hacer un plan y en su paciencia y gracia decide enviar a su Hijo como hombre perfecto y descargar sobre él la justicia que merece el hombre injusto, o sea, usted y yo. Entonces, ahora, cuando el hombre reconoce sus injusticias, que es la primera condición de la salvación, y segundo, se apropia de la justicia caída sobre Jesús, que es la segunda condición para la salvación, entonces Dios lo declara justo. Así de sencillo, así de maravilloso, así de verdadero, así de bíblico, así de jurídico. Esto no tiene nada que ver con el falso evangelio de la oración de fe, de aceptar a Jesús en el corazón, de entregarle la vida a Dios, o de las 4 leyes espirituales americanas y un largo etcétera. Este evangelio jurídico no tiene nada que ver con ese falso evangelio. Lo repetiremos hasta el cansancio. Ahora, vistas las cosas desde este ángulo jurídico, que es el ángulo que siempre hemos enseñado el evangelio en el canal, entonces el sentido de la Navidad cambia, estimado oyente. Y ya no nos ponemos tan sentimentales, tan festejeros, tan frívolos, sino que nos estremece pensar que un niño inocente, nacido para un día recibir la justicia divina que merece el hombre culpable que se sienta a la mesa de la Navidad, la cosa suena diferente. Eso es lo que usted debería meditar y recordar y celebrar en la noche de la Navidad. No seamos tan sentimentales en la Navidad. Dejemos de centrarnos en lo familiar, en lo culinario, en lo frívolo, en los adornos, en el gasto de ropa y regalos, en las luces, en la autocompasión de la soledad. Y céntrese en el hecho de que hace unos 2020 años atrás, ese niño que nacía, un día, 33 navidades más adelante de haber nacido, sería abandonado por su familia divina, abandonado por su familia humana, abandonado por los ángeles, abandonado por la tierra y el cielo entero, para ser ajusticiado por el Padre y el Espíritu Santo que lo mataron por nuestras injusticias. En la Navidad la familia está unida. En el Calvario la familia del Señor Jesús fue desunida. En la Navidad se come y se bebe. En el Calvario el Señor Jesús pasó sed y fue abandonado. En la Navidad el alma de la gente está alegre y frívola. Pero desde Getsemaní hasta el Calvario el alma del Señor Jesús estaba triste hasta la muerte. En la Navidad humana hay fiesta. En el Calvario hay muerte. La Navidad es el anticipo del Calvario. Así que cuando usted esté en la Nochebuena, o en la comida de la Navidad, o en estos días, no se centre en sí mismo, estimado oyente, no se centre en la familia. Céntrese en adorar y en recordar a ese niño que un día sería el hombre que llevaría sobre sí la justicia divina por sus injusticias, estimado oyente, las injusticias que usted ha cometido toda su vida. Más bien piense en la infinidad de pecados en su vida que necesitan ser perdonados en esta Navidad y que pueden serlo hoy por medio de las 2 condiciones del Evangelio. La Navidad es el primer paso del Evangelio, estimado oyente. La Navidad es donde empieza el Evangelio diseñado allá en el Consejo Eterno. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces hemos repetido esto de la justicia caída en la cruz por las injusticias de cada hombre? ¿Se ha dado cuenta?
Lo hacemos intencionalmente así, estimado oyente, porque ese es el verdadero destino por el cual nació Jesús en Belén. Jesús nació para ser destinado al juicio divino en el Calvario, para morir ajusticiado bajo la justicia divina que provocan sus injusticias, estimado oyente. Así que, antes de terminar este último programa del año, como no podía ser de otra manera, quiero invitarle, estimado oyente, a que después de esta audición, esta Navidad pueda ser para usted una Navidad real, una Navidad bíblica en su vida, la verdadera Navidad de paz en su alma, cuando usted obedece las dos condiciones que hemos dicho hoy y que hemos dicho a lo largo de cada programa del año. Las dos condiciones del Evangelio que usted tiene en pantalla. Así que, le invitamos a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, si puede, si su salud se lo permite, póngase de rodillas ante el Dios que usted ha ofendido toda su vida. Descálcese en señal de reverencia, tal como un día le dijo Dios a Moisés. Descálzate porque el lugar donde estás ante mí es santo. Y allí, en sus palabras, obedezca hoy las dos condiciones que pone el Señor Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15 para ser perdonado, para ser salvo de la condenación eterna y para entrar un día al reino material de los cielos. Escuche ahora primero muy bien esto que voy a decir, por favor, estimado oyente, antes de indicarle las dos condiciones de salvación. Dios sabe que usted no tiene memoria para recordar todos los pecados de su vida. Así que la maravillosa doctrina de la parte por el todo le permite a usted reconocer solo los pecados concretos que se acuerde y entonces Dios se lo toma como si usted le hubiera confesado todos los pecados de su vida. Esa es la maravillosa doctrina de la parte por el todo. Así que, habiendo aclarado esto, le invitamos a que usted obedezca las dos condiciones. Primera condición. Usted debe reconocer ante Dios los pecados pasados que vengan a su mente y abandonar de forma radical los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Ese es el verdadero arrepentimiento, que es la primera condición para la salvación. Ahora, la segunda condición. Usted debe reconocer también ante Dios que la justicia que merecen sus pecados le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y luego usted debe apropiarse, agarrarse, abrazar, hacer suya, recibir por la fe, extender la mano como agarrándose de esa justicia caída sobre Jesús y echársela encima para hacerla suya. Esa sería la segunda condición para salvarse. Entonces, cuando usted obedece estas dos condiciones, Dios lo perdona, lo salva de la condenación eterna y un día podrá estar en el reino de los cielos. Crea esto que le decimos, estimado oyente, créalo. No tenemos ningún interés en engañar a la gente, ni decir media verdad. Estas dos condiciones son el verdadero método de salvación, las dos condiciones del Evangelio, para lo cual vino un día el niño Jesús, el niño de Belén, el hombre del Calvario, el Señor del Evangelio. Y hasta aquí, estimados oyentes, con nuestro último programa Encuentros de este año. Agradecemos profundamente a todo el equipo colaborador del Ministerio Tinajas, sin el cual no hubiera sido posible hacer estos programas. Les ha compartido todo el año la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad en cada programa semanal, este expositor bíblico, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Nos despedimos de usted, estimado oyente, hasta el año que viene diciéndole que felicidad empieza con fe. Fe en el Evangelio del Señor del Evangelio, el autor de la verdadera Navidad. Hasta nuestro próximo programa Encuentros.